¿Cómo han estado en esta semana? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los ha tratado la cuarentena? Pues vamos a empezar con agradecimientos que tengan de esta semana. ¿Alguien quiere agradecer por algo? Yo quiero agradecer a Dios por los tiempos en los que estamos, porque Él es bueno, y por su palabra, porque nos sigue confortando, nos sigue confrontando, nos sigue hablando por medio de ella y por medio de nuestra vida. Le damos gracias a Dios por eso. ¿Alguien más? Bueno, si me ayudan a inclinar sus rostros, por favor, cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias porque esta mañana nos permites estar aquí para honrarte, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor, para invitarle a todo el mundo, Señor, que te amamos, que quién eres tú, Señor, nuestro Dios fuerte y poderoso, aquel que cumple promesas. Te damos gracias, Padre, por habernos sostenido toda esta semana, porque a pesar de los problemas y dificultades, Señor, tú siempre eres fiel. Gracias, Padre, por tus tiempos, porque tú solo sabes por qué haces las cosas, Padre, y nos has permitido vivir en este tiempo en el que tú nos has hecho crecer grandemente, nos has hecho pues ser de bendición, Señor, para cada uno de nosotros también, Señor, hemos crecido. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra nunca ha faltado, nunca ha escaseado, Señor, porque a través de ella nos sigues confrontando, nos sigues haciendo ver, Señor, qué es en lo que tenemos que mejorar. Te damos gracias porque como buen Padre, tú siempre quieres que seamos mejor cada día, Señor, y no te conformas con vernos pequeños, sino que quieres que crezcamos cada día más, Señor. Entregamos este tiempo para que tú, Señor, seas quien estés aquí enfrente, Señor, que seas tú quien nos hable y que seas tú, Señor, quien nos confronte esta mañana, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Peticiones? ¿Alguien tiene peticiones? Por los vecinos puedan buscar a Dios, si es la voluntad de Dios, puedan venir y congregarse con nosotros. Pues también que Dios nos guarde, ¿no? Porque de repente, ahorita ya no ha pasado, pero que de repente vienen los testigos o los mormones y empiezan a tocar y muchas veces confunden a la gente. Pues que Dios nos guarde y que en el debido momento nos pueda guardar. Y también pues nosotros que vivimos aquí, ¿Alguien más? Yo quiero pedir a Dios por el, bueno, por ahí hay algunos proyectos bueno, que se están haciendo, el proyecto de los niños. Yo quiero pedir a Dios porque pues sea totalmente llevado por Él, que Él sea el que lo ponga, que Él sea el que traiga niños, que traiga mamás, familias, ¿no? Familias que conozcan y que se cumpla el objetivo principal, ¿no? Que es llevar el evangelio a muchas familias. Y bueno, en la parte personal, yo quisiera que estuvieran orando porque también por ahí hay un proyecto de hacer de un negocio de comida. Yo les pido que estén orando para que si es voluntad de Dios, pues también nos ayuden, ¿no? Para que nos podamos tener nosotros pues, el sustento, ¿no? Entonces, les pido eso en las oraciones. ¿Nadie más? Por la enfermera, dar gracias y orar por ella, dar gracias porque salió bien de su cirugía, está bien. Y seguir orando por ella. Nos había estado acompañando, pero pues ahorita como está recién operada, pues está en recuperación y pues seguir orando por ella. ¿Alguien más? Amiga, ¿me ayudas a orar por Gaby? Y Nora, ¿me ayudas a orar por... ¿Me ayudan a cerrar sus ojos, por favor? gracias, Padre, por tu gracias porque tú estás atento a nuestras oraciones, Señor, y te pido que busquemos, que hablemos aquí, tú estás atento a escucharnos, Dios, y en esta mañana que quiero pedir por la vida de nuestro vecino, que tengas ciudad en el cielo como hasta ahora, Señor, y que sigas enseñando tu palabra, Dios, que sigas poniendo ese querer en su corazón para poner tus servicios. Gracias por su vida, Señor, gracias porque tú le estás poniendo
vamos a estar orando por ellos, Señor. Tú eres el más interesado en que esos niños puedan conocer de ti, Dios. Y también te pido por los planes que tiene Dios con lo de su negocio, Señor. Ella también quiere pues un sustento más para su familia, Dios. Te pido que tú la bendigas, Señor, y si es tu voluntad que ella pueda poner ese negocio, pues tú le pongas pues todos los medios necesarios, Señor, que tú le ayudes a poder tener a sus clientes, Señor, que tú le ayudes a poder pues cocinar esa comida para las personas, y que también, Señor, si es tu voluntad que por medio de ese negocio pueda alcanzar a más personas, Señor, que sea tu voluntad, Dios. Y aún si no se puede, Señor, tú también le puedas dar contentamiento de su corazón, Señor, y pues la guías a lo que tú quieres en su vida, Señor. Sigue la bendición de mucho, Señor, y guarda también su vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Padre bendito, gracias mi Dios por este día que nos permite, Señor, tener para estar juntos, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. En este día, mi Dios, quiero poner en tus manos la vida de la enfermera, Señor. Tú la conoces, mi Dios. Te damos gracias porque en algún momento ella pudo estar aquí con nosotros. Gracias porque durante su cirugía tú la cuidaste, Señor. Sabemos que le van a entregar los resultados, Señor, de su cirugía. Mi Dios, yo te pido, Señor, que le des fuerza a su familia, Señor, y nos permitas a nosotros también poder estar al pendiente, Señor, poder apoyar si es necesario, mi Dios. Y gracias, mi Dios, porque cada día, Señor, tú nos demuestras, Señor, las cosas más importantes que debemos de hacer, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, y te pido que te quedes con nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a seguir con unas alabanzas, si me ayudan a ponerse de pie. La siguiente alabanza se llama Ciego para tu gloria. Siervos en misión.
más que mi misma vida. Pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Si hubieran suficientes vidas para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy yo junto a ti. No me quiero separar, te quiero de mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, yo te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. No tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y ahora el cielo es más azul cuando estoy yo junto a ti. No me quiero separar, te quiero de mí. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, yo te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mi misma vida. Te amo con pasión, yo te amo con fervor, te amo más que a mi misma vida. No tengo la razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Vamos a seguir con nuestro estudio del día de hoy. Gracias, Fer. Están metaleando allá arriba, ¿va? ¿Y si me escuchan bien? ¿Sí?
traigan cubrebocas, de todos modos estamos a distancia buena, como dicen, la sana distancia. Nos iba a tocar 2 libros, leerlos. ¿Sí pudieron leerlos o no? ¿Sí? ¿Cuáles eran? Hebreos y Santiago. ¿Me pongo el micrófono? ¿Sí me escucho? ¿No? ¿Tú me escuchas allá, tú que estás hasta lejos? ¿Sí? ¿Me escucho bien? ¿Claro? Ok. Hebreos y Santiago, ¿no? Estamos terminando las cartas paulinas hacia iglesias y personales. ¿Quién fue el último? Pues fue Filemón, la última carta de Pablo hacia alguien, registradas en la Biblia. Y ahora vamos a entrar en algo que se llama cartas generales, ¿no? En la penúltima sección de la palabra de Dios, porque de ahí vamos a empezar a terminar con el Revelación, ¿no? Que es Apocalipsis. Pero ahorita empezamos el día de hoy con las cartas generales. Se dice así porque son cartas de muchos autores. Esta carta, especialmente estas 2 cartas, no se conoce bien quiénes fueron los autores, ¿no? Desde Santiago hasta Hebreos. Por ejemplo, Santiago viene de... es una moldura, una transformación de la palabra Jacob, ¿sale? Jacob se puede pronunciar así, que Jacob es Tiago, San y Tiago, ¿no? Pues Jacob es Tiago, ¿no? San quiere decir que es un nombre que antes se tenía, no como hoy en día pensamos en la Iglesia Católica que son santos los que nos hacen favores, ¿no? Sino fue un nombre que se le decía a las personas que servían con Dios, que eran santos. Por eso Pablo dice a los santos de tal iglesia, que eran los convertidos. Recuerden una cosa, que delante de Dios estamos santificados. ¿Por qué? Porque ya Jesús nos limpió con su sangre, ¿no? Posicionalmente somos santos, pero literalmente pues no, ¿verdad? Seguimos pecando y todo eso. Entonces se le conoce a Santiago. ¿Por qué? Porque Tiago es un nombre que también se le da a Jacobo, sale a Jacob. Y San quiere decir que pues que era un santo, ¿no? Santiago, ¿no? San Jacob. Pero en la Biblia podemos ver en el Nuevo Testamento que hubo 3 Jacob muy importantes, ¿no? Entonces se cree que en la carta de Santiago se le envió al Santiago que menciona Pablo en Gálatas. Por ejemplo, vamos rápido a Gálatas 1:19. Es indeterminado en ambos libros el autor, desde Hebreos hasta Santiago, pero se cree que está más guiado a que pueda ser este Santiago, ¿no? De estos 13 Santiagos puede ser este. ¿Quién puede leer Gálatas 1:19? Pero no había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano de Simón. Exacto, ese Jacobo. ¿Se acuerdan que Jacobo era Tiago, Santiago, ¿no? Era un Jacobo. ¿Qué pasó? Tengo una duda. Es que, como tal, cuando empieza el libro, dice que es a las 12 tribus que están en la dispersión. Sí. Entonces, no es a Santiago. ¿Sí? No, estoy hablando del autor, no del destinatario. El autor es Santiago. Entonces no sabemos quién es el autor. Creemos que puede haber 3 Jacob. No, lo repito, puede haber 3 Jacob que pudieron ser este Tiago, este Santiago. Pero se cree que es más el de Gálatas, que fue el hermano ¿de quién? De Jesús. Recuerden que los hermanos de Jesús eran no creyentes del Señor. Hasta que el Señor resucita de entre los muertos, empiezan a creer que en el Señor Jesucristo, en su doctrina, ¿no? Entonces es muy importante entender esta cosa. No está al 100% seguro que haya sido el hermano de Jesús, pero podemos pensar que es el más seguro, ¿no? Y del lado de Hebreos, muchas personas piensan que pudo haber sido Pablo, que es el más seguro que haya sido. Otras personas piensan que pudo haber sido Bernabé, el autor el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Y también pudo haber sido Lucas o Apolos, o entre varios, ¿no? Pero esos son los 4 más probables: Pablo, Bernabé, Lucas y Apolos. Pero hablando doctrinalmente, el tipo de lingüística que usan en Hebreos, se inclina más la balanza al apóstol Pablo, pero no es seguro, ¿sale? ¿Quién es el destinatario de Hebreos? Vamos a empezar con Hebreos y Santiago. De Hebreos el destinatario es a los judíos cristianos, por eso se llama el libro Hebreos. Y Santiago es a los judíos cristianos también, pero están en diferente tiempo. Por ejemplo, en Hebreos fue todavía en el tiempo donde la iglesia se podía reunir. El de Santiago, a muchos creen que fue la primer carta escrita del Nuevo Testamento.
Muchos creen que fue el primer libro del Nuevo Testamento escrito. ¿Por qué? Porque Pablo Santiago envió esta carta cuando los judíos estaban en la primera persecución. ¿Se acuerdan quién le hizo la primera persecución de la iglesia? No, Pablo fue el que hizo la primera persecución de la iglesia registrada. ¿Qué? Bueno, siempre tuvieron persecución, siempre anduvieron los del Sanedrín queriéndolos molestar y todo, pero quien fue tan fuerte que incluso se dedicó a eso, a matar cristianos, encarcelarlos, ¿fue quién? Pablo, ¿no? Entonces, en este tiempo, cuando todavía Pablo y Saulo no eran cristianos, escribe Santiago esta carta a las 12 tribus. ¿Por qué a las 12 tribus? Porque recordemos que en este tiempo el cristianismo no tenía tanto auge afuera, sino estaba tan fuerte adentro. Empieza a tener auge cuando Pablo empieza a dispersarlos, ¿no? Porque los vienen persiguiendo. Entonces también podemos ver que fue un plan de Dios para que predicaran en otros lados. Entonces Santiago se concentra esta carta aquí. Los hebreos aún no, los hebreos ya es cuando después se calma la persecución, porque Pablo ya era cristiano, ¿no? Entonces, dos datos muy importantes: ambas cartas fueron escritas para judíos cristianos, literalmente el pueblo de Dios, ¿vale? El pueblo de Dios literal. Hoy en día sabemos que nosotros reconocemos al Señor Jesucristo, somos del pueblo de Dios, pero en estas cartas sí fueron literal el pueblo de Dios. Vamos a empezar con Hebreos. Muy bien. El propósito de la carta de Hebreos fue 100% esto: comparar las cosas con Jesús. ¿Por qué? En este tiempo podían los hebreos o los judíos regresar al judaísmo. ¿El judaísmo te salvaba en este tiempo? No. ¿Por qué? Porque ya había venido el Señor Jesucristo. Teníamos que reconocer al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿No es así? Y ya había judíos convertidos, aunque también había muchos convertidos que no se habían, muchos judíos que no se habían convertido, pero ya se estaban convirtiendo muchos. Entonces el autor de Hebreos escribe la carta para exhortar a los judíos y hacer comparaciones con el Antiguo Testamento para que ellos verificaran que la verdad es que Jesús era el Señor, era el Hijo de Dios, era el sacerdote. ¿No es así? De hecho vamos a encontrar una de las palabras claves de este libro es sacerdote, porque lo iguala mucho al sacerdote el autor de Hebreos. ¿Por qué? Porque era lo que más estaba pasando. ¿Se acuerdan quién era el encargado de llevar el pecado de la ofrenda de expiación y todo eso en el Antiguo Testamento? El sacerdote. ¿Quién se podía decir que era el intercesor en ese tiempo? El sacerdote, ¿no? Él llevaba las ofrendas, él hacía todo eso. Entonces ahorita el autor de Hebreos dice, ok, pero vamos a comparar a Jesús como el sacerdote, porque ya no hay que seguir las corrientes judaicas. Ya paró ese tiempo. El tiempo ahorita es el tiempo de ¿qué? La gracia, ¿no? Entonces había muchos judíos que era entendible. Tú por ejemplo, tú le preguntas a un judío, oye, ¿cuál es tu libro de historia? Te va a decir la Biblia, el Torá, ¿no? Del Antiguo Testamento. Aquí pues tenemos nuestros libros de la SEP, que nos dice de Miguel Hidalgo, de Allende y toda esa onda. Ellos literalmente son ¿qué? Sus costumbres. Así que las tenían tan arraigadas porque no solamente era su creencia, sino era su forma de vivir, su modus operandi, ¿no? O sea, era como vivían. Entonces fue muy difícil quitar el que estuvieran arraigados de eso, ¿no? Mostrarles que Jesús ya había venido a la tierra. Entonces el libro de Hebreos muestra o el propósito que tiene es quitar esas corrientes judaicas, ¿no? Igualar y mencionar que Jesús ya vino a la tierra y que estamos en tiempos de la gracia. Por eso las palabras principales es sacerdote, mejor y también superior, ¿no? Cuando dicen que hay una ley superior, cuando dicen también que ya hay alguien superior que Moisés, alguien superior que Abraham, sino ¿quién? Jesús. También una palabra clave es culminar. ¿Por qué? Ya se acabó, ¿no? Ya todo lo que mencionaban los profetas ya se cumplió. Ya vino el Salvador a la tierra, Jesucristo. ¿No es así? Vamos rápido a el 1.3, alguien que me ayude a leer. 1.3, 10.12 y 12.2. Fer, ayúdame a leer 1.3. Güey, ayúdame a leer el 12.2. Y Amor, ayúdame a leer el 10.12, porfis. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó, ¿no? Ya Jesús lo culminó. Está hablando de lo que hizo Jesús y ya lo culminó, se sentó. ¿A quién le pedí? 12.2. Ajá. 12.2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Exacto, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿No es así? Se sentó de nuevo. Jesús ya terminó su ¿qué? Su trabajo. Ahorita el trabajo de Jesús preparándose una morada. Ahorita quien opera en la tierra es ¿quién? El Espíritu Santo, que es Dios mismo, la Trinidad perfecta. Pero Jesús que terminó de hacer su chamba viniendo a la tierra, ¿no? Muriendo y resucitando. ¿Quién tiene el otro? 10-12. Pero Cristo, habiendo cumplido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó, ¿ya vieron por qué es tan importante esa palabra? Porque lo menciona 3 veces. Si yo a ti te digo algo, te doy una instrucción y te lo digo más de una vez, ¿qué quiere decir? Que me importa mucho, ¿no? Que esas palabras son muy importantes. Solamente si te la digo 3 veces, pues está canijo, ¿no? Y todavía vienen más versículos en este de Hebreos donde habla sobre Jesús, sobre que mejoró, sobre se sentó, y hay que poner mucha atención en estas palabras porque es lo que el autor quiso dar a entender a la iglesia, una verdad bíblica, ¿no? Y pues bueno, por medio de esto, también el propósito es que la confianza que tenemos ahora como creyentes, ¿no? ¿Cuál es la primera confianza? Primero, que podemos temamos a Dios libremente, que es el 4.1, procurar la salvación. El 4.11, acercándonos al trono de gracia. ¿Te acuerdas que en ese tiempo no cualquiera se podía acercar al trono de gracia? ¿Te acuerdas que en ese tiempo no cualquiera podía tocar el arca del Señor, ir al lugar santísimo? Solamente el sacerdote y cierto tiempo, ni siquiera todo. Y es más, tenía que cumplir varias cosas, ¿no? Como no haber tenido relaciones sexuales, andar todo limpio, no tener pecado. Antes de que él entrara, él tiene que ofrecer una ofrenda para poder entrar, para limpiarse desde física, espiritual y mentalmente, para poder entrar al lugar, porque si no, entraba y moría. Pero dice la Biblia, ya eso, vámonos, nosotros ya podemos acercarnos al trono de la gracia. Algo muy importante para el destinatario de este libro, que eran los judíos, porque ellos seguían pensando, diciendo, híjole, si seguimos con el tabernáculo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya no estaba en este tiempo, ya el templo había estado por ahí profanado y toda esa onda, pero ¿qué hacemos? ¿Seguimos con las prácticas judías? ¿No seguimos? ¿Qué hacemos? Entonces era muy importante por eso esta carta, ¿no? Vamos adelante en el 6.1, acerquémonos cada día más a Dios. En el 10.22, mantengámonos firmes. ¿En qué mantengámonos firmes? En la creencia cristiana, ya no tanto en la judía, sino en la cristiana. ¿Por qué? Porque podemos ver desde el Torah que lo que creían estos judíos cristianos era ¿qué? La verdad. ¿No es así? Entonces podíamos ¿qué? Mantenernos firmes, confiados de que estábamos siguiendo la verdad, o los judíos. Considerarnos unos a otros en amor. En el 10.24, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia. ¿No es así? Jesús vino a ser el último ¿qué? Cordero inmolado, ¿no es así? El último eternamente para nuestros pecados. Sirvamos a Dios en el 12.28. Salgamos a donde a predicar las buenas nuevas en el 13.13 y ofrezcamos un sacrificio de alabanza en el 13.15. ¿Vale? Eso es la carta las palabras clave, la razón de ser de esta carta, porque el autor de Hebreos la escribe. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Vamos a dividir la carta en 2 selecciones. En 2 selecciones. Primero, la primera selección va a estar del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Donde, ¿qué pasa ahí? Nos menciona de la preeminencia de Cristo. ¿Por qué era tan importante mencionar a Cristo en esta carta? ¿O por qué era el pensamiento clave? ¿Por qué se imaginan? Porque en ese tiempo, los mismos que habían crucificado a Jesús y los que no creían en Jesús, ¿quiénes eran? Los judíos, ¿no? Y la religión más fuerte en ese tiempo, ¿cuál era? La judía, donde estaban los judíos siendo ahí gobernados, ¿no? Era la judía. Entonces, era muy importante comparar a Cristo porque se tenían muchas ideas de quién era Cristo, ¿no? Entonces el autor lo pone igual que en el Antiguo Testamento para que chequen y para que corroboren que su creencia es la real, ¿no? Que su creencia es la buena, que Cristo ya era el sacerdote. Por eso hace muchas comparaciones. Por ejemplo, Cristo es más que los profetas. En los versículos del 1 al 3 del capítulo 1 está sobre los ángeles, ¿no? Del versículo 4, estamos en el capítulo 1, del versículo 4 hasta el versículo 14 muestra, todo el versículo 1 muestra que está sobre ¿qué? Los profetas y sobre los ángeles.
De hecho, menciona después, eres más grande que Moisés, eres más grande que Abraham. ¿Se acuerdan los judíos cómo le dijeron a Jesús? Oye, pero nosotros creemos en nuestro padre Abraham, en nuestro padre Moisés. Y él dijo, discúlpame, pero yo soy más grande que Moisés y Abraham. ¿Por qué? Porque él era Dios, el hijo de Dios, el unigénito, ¿no es así? En el capítulo 2 vemos la preeminencia del sacerdocio de Dios, de Cristo, perdón. Asumió la naturaleza humana como un sacerdote. En el capítulo 2, el llamado en el capítulo 3, el fracaso de Israel también, como no quisieron a los profetas y tampoco al Señor Jesucristo. Él lo menciona, dice, mira, si no quisieron a los profetas, tampoco al Señor Jesucristo, ¿no es así? Como pasó siempre. En el capítulo 5, pues empieza como el sumo sacerdote Cristo. Características sobre el sacerdocio de Cristo, lo menciona también en ese capítulo. Reprensión para el llamado y advertencias de qué, de no seguir o no entender quién es Cristo, ¿no? En el capítulo 6, la certeza del cumplimiento de las promesas divinas, que ya se cumplió todo, ya mandó Dios al sacerdote. En el capítulo 7, algo muy bueno que hay que estudiar mucho, la comparación que tiene con Melquisedec. ¿Se acuerdan quién fue Melquisedec? Sacerdote. ¿De quién? De hecho, quiero pensar, si no me equivoco, fue el primer sacerdote de Dios que podemos ver en toda la escritura. No sabemos si fue el primero, pero sí el que nos deja ver primero la escritura, ¿no? De hecho, no fue Aarón el primer sacerdote que deja ver la escritura, sino alguien que sirvió a Dios literalmente como sacerdote, fue Melquisedec, ¿no? Dios algo le mostró a Melquisedec. Resumen de las cualidades del sacerdocio de Cristo. En el capítulo 8 pues sigue hablando de lo mismo, los sacrificios, los ritos, las ceremonias, ahora qué hay que hacer con todo eso, o sea, todo les explica detalladamente todo lo que pasa ahí, ¿no? Y ahí terminamos la primera sección, ¿no? Que es la preeminencia de Cristo, las fiestas, todo eso. Y en la segunda, entonces muestra ahora las exhortaciones y las enseñanzas para que para ahora vivir una vida cristiana, que ahora no se trata de ritos, ahora se trata de ¿qué? De vida, ¿no es así? De vida. Es más, desde el Antiguo Testamento no se trataba de ritos, se trataba de vida. Había gente que hacía ritos y Dios decía, no me sirve, ¿no? De como dijo en Oseas, creo fue Oseas, o dónde fue, estoy hastiado de sus sacrificios, creo fue Jeremías, no me acuerdo. La cosa es que la Biblia menciona un versículo que dice, estoy hastiado de sus ofrendas, estoy hastiado de sus sacrificios, Jeremías, ¿verdad? Estoy harto de sus ofensas, de sus ofrendas, de sus sacrificios. Yo quiero que su corazón, su vida. Puedes ver que en el Antiguo Testamento muchos llevaban sus ceremonias, muchos llevaban como algo, una letanía, ¿no? Como un ritual. Pero Dios pidió más un corazón, que es lo mismo que está mencionando en el Nuevo Testamento. O sea, Dios nunca cambió, solamente las formas de hacer las cosas pudieron cambiar, pero es lo mismo que siempre Dios ha querido para el ser humano, y eso es lo que demuestra el autor de Hebreos a los judíos, ¿no? Se sentían seguros por sus ritos, pero él dijo, no, o sea, no te sientas seguro por eso, sino siempre Dios pidió vida, ¿no es así? Tener una vida consagrada a Él. Exhortaciones vemos en el capítulo 11. Advertencias, un recordatorio, cuando se pase lista, también está muy bueno ahí en el capítulo 11. El capítulo 12, el atletismo espiritual, la carrera ahora de la fe, algo muy hermoso que podemos ver ahí. Exhortaciones, advertencias, un contraste entre el monte Sinaí del antiguo pacto y toda esa onda. Advertencias solemnes, ¿no? De vivir una vida solemne a Dios. Si ahora no es tanto el tabernáculo sino el templo, ahora está ¿dónde? En nosotros. Así que hay que consagrar nuestra vida a Dios. En el capítulo 13 termina con unas exhortaciones finales acerca de los deberes cristianos y la conclusión, ¿vale? Eso es lo referente a Hebreos. Vámonos de volada a Santiago. ¿Tenemos alguna pregunta con Hebreos? ¿No? Muy bien. En Santiago ya vimos que el autor es indeterminado. Nos vamos a ir un poquito antes de la historia, ya que el destinatario ya vimos que es en el tiempo de la expansión. De hecho, ¿quién puede leer 1:1 de Santiago? La dispersión. Santiago empieza a escribir porque estaba pasando la iglesia terribles problemas, ¿no es así? Empieza Pablo a perseguirlos como ya los mencionamos, y Santiago les manda una carta, ¿no?
textos clave que podemos encontrar, o bueno, el tema principal que nosotros vamos a encontrar que junto con los textos clave es la verdadera religión y la falsa religión. No que seamos religiosos, sino la verdadera creencia y la creencia que no es, porque recuerden que en ese tiempo sí eran muy religiosos los judíos, ¿no? Querían llevar las cosas según ellos al 100, ¿no? Entonces Santiago dice, vamos a platicar en esta carta de qué, la religión falsa y la religión correcta. Ese es el tema principal de toda la carta, por eso Santiago manda esta carta. ¿Quién puede leer el 1.27 y el 2.26? La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a los viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de ningún. Parece que volvemos al mismo punto, no es que parezca, es que estamos volviendo al mismo punto. No se trata de los ritos, no se trata de la religión, sino de vida. La verdadera religión, si te quieres sentir muy santo y muy puro, es esta: visita a los huérfanos, haz buenas obras. De hecho, me va a mencionar Santiago muchas comparaciones entre una fe muerta sin obras y una fe viva con obras. Me encanta ese versículo que dice, muéstrame, los reta Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras. Oye, ¿qué vanaglorioso fuiste, Santiago? Con la pena, es como es. Si quieren llámenme vanaglorioso o lo que sea, pero es lo que es. Muéstrame tu fe sin obras, que está muerta, y te voy a mostrar la mía con obras. ¿No es así? ¿Qué dice el otro capítulo, el otro versículo? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la religión está muerta. Aquí da una comparación de una buena religión, allá da la comparación de la falta de religión. No se trata de religión, ojo, es como lo quiere pintar Santiago, porque es el problema que estaba viendo en ese tiempo, ¿sale? Se sentían muy santos por ser, ¿qué? Judíos, ¿no? Porque decían, seguimos el judaísmo, dice la Biblia. No es así, sino tenemos que dar, ¿qué? Una vida consagrada a Dios. No es así, tener buenas obras, ¿no? Y vamos a dividirlo. ¿Está bien? Es que algo un poquito más para acá. Bueno, vamos a dividirlo en dos partes. Bueno, en tres partes. La primera parte, que es una advertencia de la religión verdadera. No es así, perdón, advertencia, sino las características de la religión verdadera. En el capítulo 1 nos muestra que gozo y paciencia. En el mismo capítulo, la fe constante, la fuerza, el ánimo, la aceptación de provisiones divinas también nos muestra. Reconocer las fuentes de la tentación también es una de las características de una fe, de una religión verdadera. Reconocer la fuente divina en todas las bendiciones, ya lo mencioné. El oído espiritual, no es así, el cuidado con el hablar, el cuidado con el pensar, el cuidado con el ver, ¿no? Hacer las cosas. De hecho, menciona mucho la lengua, ¿no? El problema que tenemos ahí, ¿no? Que dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. Así que le tiene mucho cuidado con qué, con la lengua. Todo lo que hablas es lo que tienes adentro. Recuerda que Jesús dijo, no hace daño lo que entra, sino lo que sale. Lo mismo Santiago lo está llevando a esta carta, ¿no es así? Por eso la Biblia nunca se contradice, siempre es la misma enseñanza. La búsqueda de la verdad y su práctica, no solo la búsqueda, sino la práctica, dijo Jesús, al que pida se le dará, y el que buscare va a encontrar. Entonces la palabra de Dios muestra que si nosotros buscamos cómo vivir con Dios, lo vamos a encontrar, pero también no solo eso, sino hay que practicarlo. La generosidad, práctica y la pureza, ¿no? En el capítulo 2 ya nos empieza a mencionar las buenas obras, una comparación con el perfeccionamiento de la fe, que esos son las obras, ¿no? El versículo que leímos, ¿no? En el capítulo 3, pues la sabiduría celestial. De hecho, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídasela a Dios. Y explica cómo. Y dice, no me vengas a pedir cosas si son para tus deleites. ¿No es así? Piden, pero piden mal. Y en el capítulo, en la otra parte, nos muestra características de la falsa profesión. En el capítulo del capítulo 1 muestra el oír la palabra con indiferencia y negligencia, lo contrario, o sea, no estamos dividiendo los capítulos, sino entre esos capítulos nos está diciendo eso. La religión vana, que viene acompañada por una lengua indomable. El que no controla su lengua es una religión, dice la Biblia, vana, ¿no es así? De hecho, Santiago lo menciona, dice, incluso han venido guerras, ¿por qué? Por la lengua, y da muchas comparaciones con el hombre más sabio que lo mencionó, que fue en Proverbios Salomón. El favoritismo a la hora del rico y del pobre, en esa iglesia estaban dándole más favoritismo a rico que al pobre, lo ponían en los lugares más cercanos y los tenían de menos a los pobres. La obediencia parcial de la ley, sino algunas cosas obedezco, la inclemencia,
la profesión de la fe, pero viene acompañada de hipocresía. La lengua indobable, ya lo dijimos, de nuevo lo vuelvo a mencionar, y destructora. Recordemos que si lo menciona más de una vez la Biblia, ¿qué quiere decir? Que es muy importante. Así que ya van 3 veces que el mismo Santiago nos menciona el problema de la lengua. Alabanzas y maldiciones que proceden de la misma boca. Hablas bonito, pero por fuera, pero también maldices a tus hermanos. La envidia, la ambición, la egoísta, la sabiduría satánica, la sabiduría que es del diablo, que no es celestial sino es humana, lo menciona. El desasosiego y pasiones perversas, y las oraciones no contestadas por la mundanalidad, ¿no? ¿Sabes qué? Pues pido conforme a mis deseos, ¿no? Y en el último separación, pues ya viene del capítulo 5, que es las exhortaciones en la instrucción, ¿no? Las exhortaciones de cómo referirnos con otros cristianos, ¿no? Las exhortaciones acerca de la venida del Señor lo muestra. Instrucciones sobre la oración y confesar las ofensas y de ganar almas, muy importante. Y un poquito antes, advertencias a ricos. ¿No es así? ¿Qué estaba pasando? Podemos ver en la iglesia, estaban haciendo menos a los pobres, ¿no es así? Pero recuerden que Jesús una vez vio a muchos ricos echar la ofrenda, y Jesús dijo: esta mujer que echó poco, que echó todo lo que tenía, y le ha quedado más, y era pobre, no echó tanto como los ricos, ¿no? Entonces vamos a darle gracias a Dios. Siguiente semana, ¿qué vamos a leer? Primera y segunda de Pedro. Nos quedan 3 semanas más, ¿vale? Hay que echarle ganas con la lectura para poder terminar la Biblia una sola vez toda la iglesia. Ya le estamos terminando una sola vez toda la iglesia. Algo que hoy en día las iglesias tienen poco o fallecen mucho es porque no conocen la escritura. Entonces nosotros al menos ya la vamos a leer una vez toda completa, ¿no es así? Entonces le damos gracias a Dios y vamos a seguir echando ganas. Vamos a seguir con nuestro tiempo de alabanza. Me ayudan a ponerse de pie. Nuestra siguiente alabanza se llama Todo debo a Él. Me dices, Salvador, es poco tu poder.
La siguiente alabanza se llama El Dios que adoramos. Thank
Yo de nuevo me debajo porque gracias a Dios ya nos dieron chance. ¿Quién puede leer Deuteronomio 10? Ah, no, basura ahora. Deuteronomio 10. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo memorizó o no? Nadie. 10:12, ¿qué dice? Alguien que lo lea fuerte. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que no hables y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Muy bien. Dijimos que eran, para resumidas cuentas, 4 cosas, ¿no? Primero, pues temer a Dios, andar en sus caminos, amarlo y servirle, ¿no? Explicamos un poquito acerca de qué era servir a Dios, también qué era amarle. Yo creo que eso, bueno, nos hemos cansado de predicarlo. Yo creo que ya lo podemos ver también en la Biblia, en cada versículo, desde el inicio, de cómo fue el trato del ser humano a Dios. Recuerden que Él puso relaciones, así que en las dos debe de venir amor, tanto en la de Dios para nosotros como nosotros para Él, ¿no? También platicamos un poquito de qué era andar en todos sus caminos el domingo pasado y hoy terminamos con estos tiempos de qué es temerle a Dios, ¿no? Yo creo que es un tema muy... aunque ustedes dijeran, no, oye Pablo, pero pues es que desde el inicio la Biblia marca muchas veces la palabra temer. Tú le pones en tu concordancia bíblica hoy en día que ya creció la tecnología y le pones la palabra temer o lo que se refiere a temer, te va a sacar un buen de versículos, un buen de concordancia de lo que es temer, ¿no? Las veces que menciona la palabra temer. Es algo que se menciona mucho en la peor palabra de Dios. Pero ¿qué crees? Que lamentablemente, así como se menciona mucho, también es un tema de bastante conflicto. Unos piensan que temer es una cosa, otros piensan que temer es otra cosa. Mira, la mejor forma de entenderlo es preguntándole a la Biblia. La mejor forma de entenderlo es quitarnos lo que nosotros creemos a como a nosotros nos conviene y preguntarle a la Biblia, decirle, mira, yo me conviene esto, lo quito. Mejor le pregunto a la Biblia. Así que el día de hoy vamos a terminar con este versículo de explicarle un poquito lo que es temer, con lo que es temer, ¿no? La última cosa que nos faltaba. Así que pon mucha atención. Yo te recomiendo que ahorita lo que estés haciendo, pensando en la mente, que al rato vamos a comer, al rato, ¿cómo se llama? Yo tengo que subir ventas todavía y toda esa onda, nos lo vamos a quitar de la mente y vamos a pasar este tiempo de predicación donde Dios tiene algo preparado para nosotros, ¿no es así? Vamos a orar. Gracias por bendecirnos. Te pido que nos ayudes, nos guardes, Señor, por favor. Ayúdanos a mantenernos firmes a ti, Señor, fieles, Señor, recordando tu palabra, Señor, siempre estudiándola. Y en este mundo donde no nos podemos reunir, donde tenemos que estar en casa y eso, Señor, te queremos dar la gloria y la honra, Señor, aún escudriñando tu Biblia y siguiéndonos reuniendo, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Ayúdanos a entender esta parte. ¿No? Bendijo Cristo Jesús. Amén. Ok. Hace tiempo, creo que no estábamos todos, yo preguntaba algo. ¿Tú cómo ves a Dios? ¿O qué es Dios para ti, no? Y algunas personas salieron a decir, Dios para mí es mi amigo, Dios para mí es mi Padre, es mi Salvador. Y sí, podemos ver que Dios es muchas cosas para nosotros. De hecho, Dios debería ser todo de nosotros. Pero nadie, absolutamente nadie mencionó lo que en verdad Dios, cómo Dios quiere que lo empecemos a ver. ¿No es así? Tú lo puedes ver porque desde el inicio cómo se presenta Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No se presenta en el principio como creador, sino como Dios. ¿No es así? ¿Quién es Él? Yo te decía, para ti, ¿quién es Dios? Y hubo muchas cosas. Yo creo que está muy bien porque Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestro confort, Dios es nuestro proveedor. Muchas cosas que mencionamos en la Biblia, quien pelea nuestras batallas, quien va con nosotros, quien nos ama, quien nos abraza, nuestro Padre, nuestro amigo. Para muchas mujeres, nuestro esposo, nuestra roca. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, que es Señor de señores y Rey de reyes. Tú cuando reconociste a Jesús, lo primero que dijiste, no sé, a lo mejor, o lo primero que sentiste fue, eres ahora mi Señor y mi Salvador. O solo tu Salvador. Yo creo que no, yo creo que le dijiste al Señor, o le has dicho muchas veces, tú sé mi Señor. De hecho, le decimos muchas veces, se nos olvida el nombre de Dios y le decimos el Señor. No, en la palabra de Dios se muestra el Señor.
al Dios que adoramos, todopoderoso. O sea, lo muestra como alguien que es mayor, alguien que es mayor que nosotros, es un Señor. Así que tenemos que empezar a ver a Dios como lo que en verdad Él es. ¿Qué es lo que pasa con muchas religiones? Todas, más bien. Ven a Dios como ellos lo quieren ver. Ven la Biblia y algunas partes. Y hay algunas más cínicas y gandallas como los testigos de Jehová que lo ven y los versículos que los hace confrontar con su idea se los quitaron, ¿no? No lo quieren ver como es. Los católicos, por ejemplo, le agregaron, ¿no? Le pusieron los libros apócrifos, ¿no? Los mormones, por ejemplo, le pusieron todavía una Biblia más que se llama el libro del Mormón. O sea, pero no se trata de eso. Se trata de que nosotros entendamos a Dios como lo que es. Recuerda lo que Dios mencionó. Ya no solo quiero que me creas. En la Biblia dice ahora que entiéndeme quién soy yo. Tenemos que saber quién es Dios. Y lo primero que tenemos que entender, y si es bueno entender que es nuestro sustentador, es bueno entender todo eso, pero sobre todo nuestro Salvador incluso. Y de hecho así te obtienes la salvación creyendo que eres el Salvador, creyendo que eres el Hijo de Dios que murió en una cruz. Pero sobre todo hay que entender que eres ¿qué? El Señor. Él es Dios, ¿no? Cuando entendemos eso y lo creemos, nuestro pensamiento lo primero no es, a ver, voy a preguntarle a Dios para que Él me responda a mis necesidades, no, sino decirle, le pregunto a Dios para que Él ahora escriba lo que yo voy a querer, ahora escriba lo que yo voy a hacer. ¿No es así? Cambia todo nuestro transcurso. Es lo que de hecho les ponía un ejemplo, les decía, es como en el trabajo. No sé si antes les ha tocado jefes que como que son muy dejados, como muy livianos, ¿no? Y cómo lo tratan, ay, viene aquel, ¿no? Yo me acuerdo en los trabajos cuando he estado, siempre que viene un jefe hacia el área, todos limpian, ¿no? No, ahí viene el jefe y se va a enojar. Y hay jefes que hasta te vale, ese loco. ¿Por qué? Porque la verdad es el pensamiento que tiene la gente al ver a la persona. Si la persona no tiene mucha autoridad, pues lo ven así lamentablemente. La Biblia dice que para los cristianos no, debemos de respetar aún así. Pero es una similitud con Dios. Dios se te va a presentar como el Dios todopoderoso. Él sí tiene autoridad. Él sí es Dios. Él sobrepasa cualquier autoridad. Es más grande que el Papa, es más grande que el pastor, es más grande que el presidente. Él es Dios. De hecho lo menciona en la Biblia. Dice, tú me dices, Señor, ¿dónde está mi honra? Debemos entender que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios de maravillas, pero también es un Dios, escucha, ve rápido Hebreos 12:18, ¿qué dice? Perdón, 12:28, ¿qué dice? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y en el 29 es el bueno, porque Dios, nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. O sea, es una enseñanza básica en la Biblia. Saber quién es Dios. Ojo, Dios no es una idea, Dios no es un pensamiento, Dios es una persona. Sí, es una persona. Y no solo una persona, es la persona, ya que esa persona nos ha creado a nosotros. Esa persona ha existido todo el tiempo. Y escucha, no es una persona física, no es una persona carnal, es una persona espiritual. Dios es una persona espiritual. Y dice que nosotros estamos creados a su imagen y semejanza. Una de las enseñanzas de este versículo es que Dios también tiene alegría. Dios también tiene molestia. Dios se contenta. Dios se enoja. Pero escucha esto. Dios tiene emociones como tú y como yo. Pero escucha esto. Pero perfectas. Nosotros tenemos emociones muy imperfectas. Y nuestras emociones nos llevan ¿a qué? A destruirnos muchas veces. Por eso Dios dice, tus emociones dámelas a mí, yo las quiero tener. Actúa con tu cabeza, ¿no es así? Pero tus emociones, o sea, Dios no te va a quitar las emociones, de hecho son buenas tus emociones. A Dios le agradan, pero cuando van hacia Él y son controladas. Pero Dios tiene emociones. Dice la Biblia que Él se cela, pero no es el tóxico como tú crees. Es un celo perfecto. El celo de Dios no es como nosotros, de que ¿por qué lo ves? ¿Y por qué la ves? Y toda esa onda, ¿no es así?
No es como nosotros de que nuestro hijo celamos a nuestros hijos y terminamos destruyendo, terminamos faltándonos al respeto, ¿no? No es así, sino Dios tiene un celo perfecto. Él dice que tiene ira, pero no es como mi ira cuando yo me enojo de que destruyo, que destrozo, sino su ira es que perfecta. Incluso en su ira, incluso en su celo, Él muestra amor. Dice la Biblia que ¿qué es el amor? El amor es una persona y se llama Dios. Dijo Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Es amor. Así que Dios es amor, pero también tiene ¿qué? Fuego consumidor. ¿A qué voy? Dios es la persona que más te consuela. Dios se duele cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes angustias. De hecho, se dolió tanto que vino a la tierra a morir en una cruz sabiendo que íbamos al infierno. Pero escucha esto, Dios es nuestro Padre. Y qué mal padre sería si solamente consiente a sus hijos. Y te voy a decir una cosa, Dios no es consentidor de nadie. Él es un Padre, Él es un Señor, si Él es un amigo, si Él es un consolador, Él es una persona del príncipe de paz. Pero ojo, es también un guerrero, lo menciona la Biblia. La Biblia menciona que es fuego consumidor. La Biblia menciona que es nuestro Padre. Dice que Dios no consiente a nadie, ¿no? Que Dios seríamos bastardos, ¿no es así? Que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Así que lo primero que tenemos que entender es quién es Dios, porque esto nos va a entrar con el temor, ¿sale? Mi hijo, cuando yo me enojo, y se los puedo asegurar, lo ha visto mi esposa, lo sabe. Se queda luego lo haga así mi hijo cuando le digo, ya Pablo, ten paciencia. Nada más te estoy quitando la mamila para darte de comer. Ten paciencia, no te voy a dejar morir de hambre. Cuando ya está llorando y está pataleando y eso, le doy una nalga y le digo, cálmate, hijo. Ten paciencia. Y ya se queda así tranquilo, así como que es papá. Es obvio que tú, una persona mayor, le vas a tener que temor. Entonces tienes que empezar a ver a Dios como lo que es Dios. ¿Y qué crees? Que un día lo vas a ver. Sí, los que no creen en el Señor Jesucristo y los que creemos en el Señor Jesucristo un día los vamos a ver. ¿Y qué crees? Vamos a tener juicio. Un juicio va a ser para salvación y no va a ser para perdición. Depende el libro de la vida. ¿Quiénes van a estar escritos en el libro de la vida? Los cristianos. Pero la Biblia dice que se van a abrir otros libros donde van a ver quiénes, qué cosas hicimos. Y ojo, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todo lo que tú hagas, bueno o malo, un día Dios te lo va a mencionar. Y escucha esto, un día va a llegar. Entiéndelo, métetelo a la cabeza. Un día vas a estar delante de Dios, delante de esa persona que creó todo, delante del que murió en una cruz, delante del que incluso dice la Biblia que Él mantiene los collados en su palmo, ¿no es así? Un día vamos a estar delante de Dios. Y Pablo dijo, preséntate ante Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Así que no le queda mucho tiempo a este mundo para que estemos todos delante de Dios, dando cuentas de todo lo que hicimos en todas las áreas de nuestra vida, todo lo que Dios nos encargó. Por eso es la parábola de los dones y de los talentos. Todo Dios va a pedir cuentas. Pero es que yo ya soy cristiano, yo me lo voy a saltar. No, todos vamos a pedir cuentas. Cuando más estemos humillados, cuando ya no aguantemos la carga por el pecado que cometimos, van a abrir el libro del libro de la vida. Se va a encontrar nuestro nombre y vamos a entrar al cielo. Pero al igual que los pecadores, todos somos pecadores, al igual que los incrédulos, vamos a ser ¿qué? Juzgados por Dios. Así que eso cambia nuestra vida, nuestra mente, ¿no es así? ¿Qué tal si es hoy? ¿Qué tal si es mañana? ¿Qué tal si hoy tenemos que partir con Dios? Y será la última vez que podemos ponernos a cuentas en esta tierra con Dios. Pero Dios es un Señor. Y escucha esto, también se enoja. Y Él mencionó la Biblia. Dice la Biblia, la ira viene sobre los hijos ¿de qué? Desobediencia. Así que a Dios no solamente hay que temerle, sino nos conviene temerle. ¿Cómo dice? A ver, regresen a Deuteronomio 10. (10:12) ¿Cómo dice el titulito de la persona que estudió tanto la Biblia que le puso este título? Díganlo fuerte. Lo que Dios exige. O sea, hace que temer a Dios es una ordenanza, es algo que te viene por cajón porque es una persona mayor. Tú ves el cielo y ves que lo formó. No manches, nosotros no podemos formar un cielo, nosotros no podemos formar un mundo. Pero ojo esto, nos conviene temer a Dios. Él es Dios, es una persona real. Pero ¿qué es el temor?
¿Cómo sé que estoy temiendo a Dios? ¿Cómo sé que en verdad he entendido el temor? Aquí entra el conflicto. ¿Temer a Dios es tenerle miedo? ¿Temer a Dios es tenerle respeto? ¿Qué es temer a Dios? Bueno, la Biblia lo dice. Dos corrientes de doctrina del calvinismo y del arminianismo. Se me complica decir esa palabra. Unos dicen que hay que temerle con miedo y otros dicen que hay que temerle con respeto. Pero la Biblia, ¿qué dice de esto? Vamos a ver en Isaías. ¿Qué dice Isaías 8:13? ¿Qué dice Isaías 8:13? ¿Es miedo o es respeto? ¿Qué es el temer a Dios? A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Oye, vamos al original. ¿Qué dice el original? Miedo. Temer a Dios es tener miedo a Dios. Sí, sí. ¿Qué pasa cuando una situación es más grande que tú? Temes, tienes miedo. No solamente respetas la situación, oye, yo te respeto. No, tienes miedo. Dios no es una situación, sino es una persona mayor. O sea, es obvio que te va a dar miedo. Si no me crees, vamos rápido a Mateo 28. ¿Qué dice? Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Exacto. ¿Qué es? Miedo. ¿Te acuerdas cuando Dios se presentó al pueblo en el monte Sinaí? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que humeaba el monte porque la presencia de Dios estaba ahí. ¿Qué dijeron los del pueblo? Moisés, ya no nos hable, que no nos hable Dios, háblanos tú. Que Dios te hable a ti, tú háblanos a nosotros, porque retumbaba el lugar. ¿Qué crees? Moisés, ¿tú crees que estaba muy feliz? Ahorita lo vamos a leer, que dice la Biblia que las piernas se le doblaban. Porque Dios causa miedo. No sé si tú has tenido alguna experiencia paranormal, yo sí. Me ha tocado ir a orar por gente que se le ha metido el demonio. Me ha tocado ver de repente cosas y te saca de onda. Aprendí a no tenerle miedo, porque tenerle miedo a esas cosas también es adorarle. Temer a alguien más que no sea Dios es adorarle. Por eso debemos de solamente temer a Dios. Pero ojo, Dios da más miedo. Dios da más miedo que el diablo. Es más, el diablo le tiene miedo a Dios. Así que una de las razones por las cuales yo sé que estoy temiendo a Dios es porque me da miedo mi Dios. No es algo sencillo entender eso. Lo respeto, lo amo. Me gusta esa canción de Indomable de José Adán Romero. Es una buena letra, aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas con él, pero es una buena letra. Como dice, eres fiero en la batalla, pero también eres un cachorro que juega, ¿no es así? O sea, desde que sabes jugar hasta que sabes qué, pelear. O sea, sí tenerle miedo, porque si yo me voy a pelear contra Dios, no la voy a armar. Si yo voy a ir en contra de lo que Dios es, no la voy a armar. Me queda solamente estar quieto. Y dijo Jesús, no le teman al diablo, no le teman a la gente, ténganle miedo al que echa su cuerpo en el infierno. La gente no le teme a Dios, pero si supiera lo que Dios puede hacer, entonces tendrían miedo. Sodoma y Gomorra se olvidaron de Dios. ¿Y qué terminó pasando? Tuvieron miedo. Entonces Lot no hubiera tenido miedo, se hubiera quedado, Dios me va a proteger. No, tuvo miedo y se fue, dijo, va a caer fuego de Dios. Y ese es el Dios que no miente. Ese es el Dios que lo que hace lo cumple. Y dice la Biblia que de hecho la venida del Hijo del Hombre será peor, o el juicio de Dios, perdón, que viene será peor que lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Así que a Dios se le debe tener miedo, pues es una persona más grande que nosotros. Él es Dios. Miedo de pecarle, miedo de fallar. Me gusta la Biblia en Hebreos como dice, pero a aquel que peca deliberadamente solamente le queda una horrenda expectación de juicio. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. Y no está diciendo sobre la creación de desobediencia, está diciendo sobre los hijos, o sea, personas que ya son salvas, pero que no temen a Dios, que buscan ¿qué? La salvación de Jesús, que buscan lo que Él puede dar, mas no a Jesús. Y dice, sobre esos hijos de desobediencia viene la ira de Dios. No tienen temor de Dios porque no les da miedo de que un día Dios va a regresar, y de que ahora son salvos, y de que ahora Dios puso en nosotros un regalo que cuidar. Así que una de las razones por las cuales es temer a Dios y lo que Dios exige es de que le temas, porque Él es Dios. Por esa simple razón, Él es Dios.
¿Sale? Segunda cosa, entramos a la otra. Entonces yo como Pablo creo que temer a Dios es solamente miedo. No, yo creo las dos, porque la Biblia lo menciona. Estos versículos nos muestran el tenerle miedo a Dios, pero también el qué, tenerle respeto a Dios. Respeto no solo a Dios, sino a lo que Él hace, a sus cosas, porque sabemos que sus cosas son perfectas. ¿No es así? Vamos rápido a Filipenses 2:12. ¿Alguien ayúdame a leer Filipenses 2:12? Otro que me ayuda a leer Hechos 5:11 y otro Hechos 10:1 al 2. Ahora un temor reverente. Primero un temor de miedo. Ahora un temor reverente. ¿Qué dice Fer? Filipenses 2:12. Ah, no, perdón. ¿Qué tiene Filipenses 2:12? ¿Nadie lo buscó ese? 2:12. Ya lo tiene aquí Fer. Mejor ayúdame a buscar los de Hechos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación, ¿quién te la dio? Jesús. ¿A ti te costó la salvación? ¿No es así? Te la regalaron. Y dice, ocupad la salvación con temor y temblor. Una manera de las que yo sé que estoy temiendo a Dios es cuidando lo que es de Él, cuidando de su iglesia, cuidando de los dones que me dio, pero sobre todo, cuidando de qué? De la salvación que puso en mí. Dice la Biblia que cuidado con el pecado de fornicación, porque todo pecado está fuera del cuerpo. La fornicación está dentro. Y el cuerpo es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces cuidar las cosas que Dios nos dio. ¿No es así? Temerle a las cosas que Dios nos dio, pues son de Él. No solo entonces ahora entramos a un temor que ahora, reverente. Nos hace ser buenos administradores de Dios. Muestra que tener un temor muy reverente ante Dios. Ok, sin miedo por lo que Él es. Él es Dios. Pero a sus cosas le voy a ¿qué? Respetar. Lo voy a respetar pues Él es mi Dios. Nos mandó a ¿qué? A respetar sus cosas. ¿Qué dice Hechos 5:11? Viviendo gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué cosas oyeron? ¿Te acuerdas? Hubo dos personas que se quisieron pasar de lanza con las ofrendas. ¿Quién fue? Ananías y Zafira. Dice la Biblia que vendieron una heredad. Agarran y sustraen el precio y van todos presumidos. Mira todo lo que me dieron. Pero no es así, sino que se habían quedado con parte de ese dinero. Y Pedro llega y le dice, no me has mentido a mí. ¿Has mentido a quién? Al Espíritu de Dios. Porque la iglesia y las ofrendas son del Espíritu de Dios. Así que mueren, primero muere el esposo, luego llegan los jóvenes, muere la esposa, se los llevan y dice que vino gran temor porque tampoco te puedes pasar con las cosas de Dios. Es más, dice la Biblia, hay de aquel que se mete con mis niños. Dos aplicaciones. Literalmente los niños, Dios odia que nos metamos con los niños, por eso estoy en contra del aborto 100%. De los violadores, que los pedófilos y eso, pero también habla de los hijos espirituales con nosotros. O sea, hasta tendríamos que tener temor de cómo meterse con quién, con los cristianos, ¿no es así? La Biblia, me gusta ese momento en el que nos querían quitar los payasos, cómo llegó el payaso todo aprendió y dijo, es que yo sé que ustedes son cristianos, nada más dame chance de voltear tu bocina. Todos decían, hay que quitarlos y eso, y una persona que tenía un poco de Dios, porque sabía lo que, y él fue enseñado en casa cristiana, dice que su mamá era cristiana, dijo, yo sé que si me meto contigo, la verdad me va a ir mal, mejor vamos a temer a Dios y ayúdame nada más a voltear tu bocina, pues la terminamos volteando, ¿no es así? Por ejemplo, esta persona en la Biblia menciona que no quisieron matar a Pablo y a Juan, porque dice que el sumo sacerdote dijo, no sea que estemos peleando con Dios, mejor si no es de Dios, se va a destruir esto, ¿no es así? Así que mismo podemos ver que hay que temer con un temor reverente a las cosas de Dios, ¿no es así? Tercera, Hechos 10:1 al 2, ¿qué dice? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con todo de su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Algo que debemos de entender es que Dios defiende a los huérfanos, Dios defiende a las viudas, y este Cornelio lo entendía muy bien y hacía muy buenas obras porque temía a Dios.
Dice que en sus obras mostraba ¿qué? El temor de Dios. Aquí estamos viendo un temor diferente, el temor de que es Dios, de que se me está presentando Dios y un día yo voy a ver a Dios, sino ahora es un temor de que de sus cosas, respetarlo, lo que Él es. La ventaja que tenemos es que nuestro Dios, el más poderoso, el guerrero, el todopoderoso está de nuestro lado. Pero dice la Biblia, no sea que hayáis peleando en contra de Dios. Cuando pecamos, cuando nos vale gorro nuestra salvación, ¿no es así? Cuando seguimos en lo mismo, yo soy así, déjame. No estamos temiendo a Dios. Si entendiéramos que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, cambiaríamos todo. Que nos tenemos que presentar a Dios aprobados como obreros, de que no tienen de qué avergonzarse, cambiaríamos nuestra mente. Temeríamos a Dios. Entre más leemos la Biblia, más Dios se nos presenta como lo que es. Desde el principio Dios no se te presentó como un salvador. Desde el principio de la Biblia Dios se te presenta como ¿qué? Creador, Dios, todopoderoso. Antes de que el mundo estuviera, Él estaba. Antes de que tú y yo naciéramos. Es más, Él mismo puso los planes para que nosotros estuviéramos aquí. Sin Él nosotros no estuviéramos. Si Él no lo hubiera querido, nosotros no existiéramos. Tú no existirías. Hay que temer a Dios con miedo, pero también ser reverente. Hay personas que temen de Dios, pero no son reverentes. Fíjate, Faraón temía de Dios porque temía todo lo que podía hacer. Temía, decía, ay, Moisés ya volvió a pecar en contra de Dios, ora por mí para que se van estas langostas, ora por mí para que se van estas moscas. Pero no era reverente con las cosas de Dios. Al ver que era el pueblo de Dios, hubiera sido otra cosa. Había personas que eran reverentes ante Dios en ese momento porque temían, sí, dice la Biblia que el faraón antiguo mandó matar a todos los niños y quisieron las parteras. Dice que no, dijeron, es que no manches, ¿cómo me voy a meter con las cosas de Dios? Este es el pueblo de Dios, porque entendían, no es así, sabían, tenían temor a las cosas de Dios. Ahora, para juntarlo, no se trata de pelear que si es miedo o es temor, son los dos, pero entender nuestro caminar, o sea, entender que Dios es todopoderoso, entender que Dios hay que temerle, tenerle miedo, pero reverenciar sus cosas, porque hay gente que teme a Dios, teme lo que le puede hacer, pero solamente lo teme porque ha visto lo que puede hacer, por miedo, pero falta la reverencia en sus cosas, en lo que Él hace. Hay gente que es reverente en sus cosas, pero no le tiene miedo a Él, así que tenemos que tener las dos. Diario despertarnos y decir, si hoy viene el Señor, no quiero que me agarre en la pornografía, en el cigarro, en la botella, no quiero que me agarre diciendo groserías, no quiero que me agarre maldiciendo a un hermano, quiero que me agarre como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ya nos vamos a avergonzar mucho, Él va a mencionar todo lo que dice, pero en el momento irnos y terminar diciendo, me esforcé, Señor, en hacer buenas obras a ti y también en cambiar mi vida. Santiago lo dijo, ¿no es así? No solo se trata ahora de vida, tu vida, sino en que lo demuestres haciendo ¿qué? Buenas obras. Porque Dios se lo merece y porque Dios un día va a regresar. Dios es el sacerdote que un día va a regresar. Para terminar, bueno, rápido, Éxodo 3, 13 al 15. Perdón, es que se me metió los pelitos. Sí, gracias. 3, 15, 13 al 15. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? 3, 13 al 15. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy. Por todos los siglos, yo soy. ¿Sabía Moisés lo que iba a hacer con Dios? Se presentó como Salvador, pero hasta el final de que lo rescató, lo estaba prometiendo, lo mostró con las plagas que los quería sacar. Moisés les dijo mucho, de hecho al inicio Moisés se los menciona, ellos creen, pero después cuando el
Faraón dice, ya no les vamos a dar paja para el ladrillo, ahora que ellos vayan y les vamos a poner lo mismo, empiezan a dudar, ¿no? Oye, Moisés, nos trajiste para acá, no nos hiciste esto. Pero primero se presenta a Dios como yo soy. ¿Por qué? Porque si era el Salvador, si les iba a dar liberación de la esclavitud de Egipto. Pero no podemos olvidar que Él es el que es. No hay otro igual que Él. Es Dios Todopoderoso y mandó tantas plagas. ¿Para qué? Para mostrar también su poder y tenerle miedo. Pues nuestro Dios no es una religión, nuestro Dios no es el Papa, nuestro Dios no es un pastor, nuestro Dios es Dios. No hay otra palabra, no lo podemos definir. Yo puedo hacer una canción, he hecho como 2 canciones de lo que es Dios, pero no queda incompleta. Dios es Dios y hay que temerle y hay que respetarle. Y ahora sí, para terminar, Hebreos 12, 28 al 29. Me encanta Dios porque siempre les puso en la mente, yo te salvé, yo te di libertad, pero soy Dios. No te olvides de quién soy. No me veas solamente como una muleta. Dios no es una muleta. Dios es Dios. Dios es todo. Dios no es donde te puedes solamente recargar. No. Dios es todo. Dios es Dios. 12. 28 dice así. Así que, sí es ese, sí. Así que recibiendo nosotros, no, perdón, me equivoqué. ¿Es el mismo va que leí? Perdón, 12:18, aquí los puse al revés. 12:18. Porque no se habéis acercado al monte que no se podía palpar y que ardía al fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta. Bueno, aquí está hablando de Éxodo, del que mencionamos, del monte que ardía. No es así, donde Dios estaba posando su presencia. La primera vez en el Éxodo que Dios posaba su presencia. Dice que estaba ardiendo, ¿qué? El monte. En el 18, porque no sabéis hacer, en el 19, el sonido de trompeta y a la voz que habla, lo cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún a una bestia tocar el monte, será pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado. ¿Y qué? No solamente el pueblo decía, no me hables. Moisés decía, estoy espantado y temblado. ¿Has tenido una presencia así delante de Dios? Bueno, Elías lo vio con un silbido, ¿no? También depende cómo Dios se presenta, pero sobre todo entender que Dios es este Dios. Y el mismo que crees es el mismo Dios que mató a Sodoma y Gomorra, es el mismo Dios también que ardía este monte en fuego, y que Moisés mismo dijo que fue el que más cerca estuvo de Dios. Estoy espantado y temblando. Si no, fíjate en Ezequiel, dice la Biblia que él vio la presencia de Dios, vio todavía cosas más fuertes que Moisés, porque él dice la Biblia que Dios le mostró la visión de donde estaba Dios, el tercer cielo, y dice la Biblia que tuvo que confortarlo, que darle fuerzas el mismo Dios, porque dice que terminó mal, terminó muy mal. De hecho, muchas personas que vieron a Dios, y una de ellas fue Jacob, dijo, soy hombre muerto porque he visto a Dios. Y eran personas que amaban a Dios. Ay, no es que nada más hay que temerle con respeto, con miedo también. Pues Él es Dios. ¿Sale? Vamos a terminar hasta aquí. Le damos gracias a Dios que nos muestra lo que quiere que hagamos, quiere que le temamos, quiere que andemos en sus caminos, que le amemos y también que le sirvamos, pero de la manera que menciona la Biblia. ¿No es así? La siguiente semana pues vamos a conocer algunas otras cosas. Estemos orando y vamos a orar, ¿vale? Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias por bendecirnos, gracias porque nos has hablado, Señor, ayúdanos el día de hoy, guárdanos, Padre Santo, y gracias por tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es muy grande, Señor. Te bendecimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacerlo. Vamos a terminar con una alabanza. Quien guste dejar su ofrenda, ahí está.
sus rostros y cerrar sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias porque este día hemos terminado este culto, Señor, porque tú has estado aquí, mi Dios, hablándonos, mostrándonos tu palabra y quién eres tú. Te pedimos que a lo largo de esta semana, Señor, tú estés ahí, mi Dios, enseñándonos, guiándonos y mostrándonos, Señor, cómo quieres que nos dirijamos. Bendícenos en nuestro andar, Señor, y bendice todas las actividades que tenemos después del culto, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.